Y en mi pensar fue que van a decir, como fue todo lo que, Dios mío, qué decepción. Pensé en tantas cosas y terminé haciendo lo que critiqué. Así que terminé en una clínica de aborto a los 17 años. Wow. Y ella pasaba por mi apartamento antes de abrir la iglesia. Ella veía que yo no había llegado. Tiene que dejar de ser el Dios de tu padre y convertirse en tu Dios. Familia, les tengo que contar que por fin hay café. Yes. Esto es un milagro, señoras y señores. Hay café. Y no solo hay café, nos están haciendo una bandeja de charcutería en vivo, espectacular, a la altura de nuestros invitados. Así que, Hijo de Pastor Podcast ya comenzó. ¡Vamos! Familia, saludos, bienvenidos a Jari Samuel TV, bienvenido a Hijo de Pastor Podcast, súper contento, feliz de estar aquí con ustedes conectadito una vez más. Lo primero que te voy a pedir rápido es que te suscribas y compartas este contenido y obviamente tienes que oprimir la campanita para que actives las notificaciones y seas de los primeros en disfrutar nuestro contenido, señoras y señores. Rebeca, dímelo. Estamos muy felices y muchas gracias a todos los que apoyan este proyecto y nos pueden ver siempre y sobre todo, Jari, que nos envían sus experiencias. Así es. Pero antes de yo seguir hablando, que tenemos a nuestra invitada aquí, hoy es nuestra invitada de honor. Y mire qué especial es este episodio. Es la primera invitada a Hijo de Pastor Podcast. Así que estamos muy felices y tenemos a la distinguidísima Edna Aubray con nosotros. De Rivera. Oh, de Rivera, porque esposo tiene. Buena gente, Pablo es buena gente, está por ahí con producción. De muchos años. Estamos muy felices y nos honramos hoy de tener con nosotros a Edna Aubray. Esta mujer es especial, es emprendedora, es empresaria, muchas facetas, es madre, es esposa, es amiga, ¿qué no hace? Pero hoy es especial porque ella va a hablar desde Hijo de Pastor. Ella es hija de pastor, pero yo te aconsejo que te quedes pendiente porque esta historia va a estar espectacular. Edna, bienvenida, mi amor. ¿Cómo te sientes? Aplauso para nuestra invitada. Vamos, aplauso, equipo. Gracias. Eso. Feliz y honrada de estar aquí con ustedes. Yes. Que son especiales para mí. Ay, sí. Así que estoy honrada con estar aquí. Qué bueno. Mira, de verdad que yo estoy bien contento y bien emocionado. Ay, sí. Para mí este podcast es bien especial. Número uno, porque Edna es mi amiga de muchos años. Es parte de nuestra familia. Su esposo, sus hijos, para nosotros son súper especiales. No solo porque son amigos con los que podemos compartir, sino también son gente que saben aconsejar, saben orar contigo, saben luchar contigo. Son gente espectacular. Pero Edna tiene algo bien particular y es que es una hija de pastor diferente. Porque normalmente, Becky, los hijos de pastores nacen en una casa pastoral. Se supone, exacto. Se supone. Pero Edna es una hija de pastor que ella llega a Dios primero, wow, antes que su papá. Yo no sabía eso. Y luego su papá se convierte en pastor. Wow. Y ella se convierte en hija de pastor. Pero no quiero decirlo yo, la tenemos a ella aquí. Edna, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, súper. Normalmente como aquí no hay un libreto, la expectativa. No, aquí no hay libreto. Aquí, vamos a hablar, ay, ella está, rayo, ¿qué me van a preguntar? Exacto. Sí, aquí no hay nada. Así que, gente, aquí no hay nada planificado, nada, absolutamente nada. Así que, fluido completamente. Bueno, Edna, qué bendición poderte tener aquí. Gracias. Yo sé que tus agendas están bien cargadas. ¿Cuándo conociste al Señor? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, yo vengo de padres que se dejan cuando yo tengo 3 años. ¡Wow! Tan pequeña. Y tengo el recuerdo claro hasta del día que mi papá se fue. Tengo que interrumpirte, ¿tienes el recuerdo claro de cuando tus papás se fueron? Y eso es bien interesante, Edna, porque nos están viendo padres que son pastores y tienen nenes pequeños o pues que conocen a alguien y esta sociedad cree que los niños no se acuerdan de nada. No. El pensar eso mismo, ellos no ven, ellos son eso es una falacia porque realmente, número uno,
tú puedes percibir cuando el ambiente no está bien. Y mi recuerdo, te estoy hablando claro. Recuerdo eventos a los 2 años y pico. O sea, yo tengo eventos claros en mi mente que ahora yo puedo cerrar los ojos y puedo ver el evento, mi papá diciéndole a mi mamá que se iba. O sea, lo tengo claro. Y yo tenía 3 años. Y obviamente fue un proceso bien duro para mi mamá en la casa. Ellos, ¿verdad? Se dejan y comienza un struggle porque mi mamá ni guiaba. Así que nosotros nos O sea, que íbamos. ella dependía completamente de su esposo, ¿no? Literal. Y entonces nosotros cogíamos guagua, caminábamos. Mis abuelos eran los que me recogían a pie a la escuelita donde yo estaba. Y fue un proceso bien duro. Y cuando tengo como 6 años, nos vamos a vivir a casa de mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos realmente eran los que cubrían como que los gastos de colegio y todo, yo pequeño. Mi papá siempre estuvo, pero pues arrancando maybe, pues económicamente eran mis abuelos los que cubrían las áreas. En mi casa no se le servía a Dios en ese momento por ningún lado. Sí, tengo una abuela que siempre ha sido creyente. Ambas iban a la iglesia, pero no es que se nos fomentó un hogar cristiano. Tengo a mis padres ambos usuarios de drogas en ese momento. Y de corbata y de tacos, mi mamá siempre bella, mi papá siempre trabajador, pero ambos usuarios de droga. O sea, que era una familia inusual, porque normalmente la gente piensa que los que utilizan droga están por ahí en la calle, todo tirado. No, eran profesionales, bien vestidos, no faltaban a su trabajo. Nada. Y aún así. Yo estaba en buenos colegios, a mí nunca me faltó nada. Sí, de cuello blanco. Al punto que tengo recuerdos, mi mamá entrando al punto a capiar conmigo en el carro, ya yo con unos 5 años. Pero igual, vuelvo y te digo, mami siempre estaba hermosa, arreglada, trabajaba. A mí nunca me faltó nada. Yo no te puedo decir, me levanté con hambre, pasé necesidad, que es la historia de muchas personas, no es la mía. Pero cuando tengo 8 años, mi mamá tiene un encuentro con Dios. Y comienza ese proceso donde ya comienza a ir, me acuerdo como ahora, era una casa donde se reunían y hablaban de la palabra y comenzamos a ir a la iglesia. Y recuerdo incluso un día que estamos hasta burlándonos de quien está predicando al frente, yo con 8 años. Y mami como que hacía un chiste, en ese momento el Espíritu Santo nos ha cogido. Y de momento, cuando yo volví a abrir los ojos, estamos las dos en el altar postradas llorando. Ni me preguntes que estaban predicando, ni me preguntes que... Yo me acuerdo que estábamos como riéndonos. Y el Espíritu Santo ahí nos toma. Y mi mamá comienza a perseverar firme en las cosas de Dios. Ahí eso no era negociable, vamos para la iglesia. Mi mamá comienza con mi padrastro al poco tiempo de dejarse de mi papá. Y obviamente es un entorno hostil en muchas cosas. Él viene con su bagaje, mi mamá tiene el bagaje. Y mi mamá comienza en la iglesia, pero mi padrastro no llega hasta 4 años y pico después de mi mamá estar perseverando. Ya obviamente se comienza a cimentar y el entorno comienza a cambiar totalmente. Y ya estamos viviendo en un hogar cristiano, donde no hay droga, donde no hay alcohol, donde no hay jangueo, es un hogar cristiano. ¿Cuánto tiempo más o menos fue esa transición entre, verdad? Obviamente estabas rodeada de ese tipo de conducta y ahora de momento te encuentras en un hogar totalmente diferente. Más o menos, ¿en cuánto tiempo fue? Lo que pasa es que vuelvo y te digo, a los 6 años yo me voy a vivir a casa de mi abuela. Son muchas cosas de las que yo vivía cuando vivía sola con mi mamá, ya no las estoy viendo. Si mami jangueaba, si el weekend que me tocaba con mi papá estaba viviendo en casa de mis abuelos paternos antes de casarse. Yo pasaba mucho tiempo entre mis abuelos. Porque ya la guagua escolar me dejaba en casa de mi abuela, mami igual jangueaba o se quedaba con mi padrastro. Eso empieza a los 6 años, mami se convierte cuando yo tengo 8 y seguimos viviendo en casa de mis abuelos. Mami todavía está en una relación con mi padrastro, pero cuando yo tengo 10 años, mi mamá queda embarazada de mi hermano, que es de mi padrastro y mi mamá, y ahí nos vamos a vivir con él. Aunque ya mami le está sirviendo a Dios, aún así cuando nos mudamos con mi padrastro, que es mi otro papá, todavía hay un ambiente porque mami sí está firme, pero él no. Estamos en un ambiente donde igual el janguea, él se va viernes después del trabajo, no llega hasta domingo. Estamos viendo todavía y ya yo estoy clara de todo lo que está pasando. Siempre fue una niña muy despierta. Ella tenía 10 también. Claro, ya yo sabía el entorno, pero después nace mi otro hermano cuando yo tengo 12 años, James, y después cuando mami ya llevaba 4 años sirviéndole a Dios, mi padrastro tiene un encuentro con el Señor. Y se convierte en un hombre de Dios maravilloso. Ya el entorno familiar entonces cambia. Yo continúo viviendo con mi mamá, pero cuando tengo como 16 años yo me voy a vivir con mi papá. Y me voy por muchas diferencias. Porque ya habían reglas en la casa. Se vivía en un hogar cristiano. Yo siempre fui... O sea que aunque ya en tu familia
ambos, ¿verdad? Con los que vivías, que era tu mamá y tu padrastro, ambos eran cristianos, ya la casa era, ¿verdad? Como una familia que sirve a Dios, pero en el caso tuyo, todavía no habías tenido un encuentro con Dios. Había tenido experiencias. Yo sabía que Dios era real, eso no era debatible en mi mente, pero yo vengo con mucho bagaje. Entonces yo adolescente me entero que cuando mi mamá se entera que está embarazada de mí, ellos van a una clínica de aborto a abortar pensando que mi mamá tiene 2 meses de embarazo. Wow. Mi papá tenía 19 años, mi mamá tenía 21. Y pensaron que no era el momento, por diferentes razones. Ellos no convivían en ese momento juntos ni nada. So, ellos van a una clínica de aborto pensando que mami tiene 2 meses. Cuando llegan a la clínica, mi mamá tiene 5 meses. O sea, en ese momento le dicen, mira, aquí no lo podemos hacer, te tendrías que ir a Nueva York porque aquí no lo hacemos. Eso fue en San Tomás, por la regulación que había en San Tomás. Y lo digo porque hoy día yo soy pro vida y en Puerto Rico no hay regulaciones para la aborto. Correcto. Y antes de que sigas, tú eres fiel, estás en estos movimientos con tu papá. Claro. Yo sé que quizás usted la ha visto y es grandioso lo que estás haciendo porque te metes al Senado allá con tu papá, porque podemos cortar una vida con tanto propósito como la tuya. Así que actualmente también pones tus fuerzas y tus energías en eso, en llevar ese mensaje pro vida. Y que no es lo mismo tú decir que crees en algo a tú decir, no, es que a mí me iban a abortar y yo estoy viva gracias a que no lo lograron. El plan era de Dios, pero en ese país había una regulación. Por eso es que creemos en que se tiene que regular. En Puerto Rico no hay regulaciones. Claro. Wow. Por eso se practican abortos hasta muchos meses. Incluso gente viaja a Puerto Rico. Claro, porque no está regulado por ninguna forma. O sea que esto es un tema que a ti te toca muy claro, definitivo. Antes de que tú sigas, por favor, rápido, ¿qué mensaje tú le puedes dar mira lo que te voy a decir y va a parecer fuerte, pero para eso es este podcast? Claro. ¿Alguna hija de pastor o hijo de pastor que a lo mejor hijo de pastor que a lo mejor en este momento están teniendo un embarazo que puede causar vergüenza para la iglesia, fue fuera del orden de Dios y muchas cosas, y están considerando el aborto? Yo sé que es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero ¿qué palabras tú le puedes decir a ellos? Porque estoy en una iglesia, soy cristiano, cometí un error. Soy hijo del pastor. ¿Qué van a decir? ¿Qué tú puedes? No sé. Y sé que nos vamos a desviar, vamos a volver a donde vamos y tendríamos que hacer otro podcast para hablar. Lo vamos a hacer, pero dale. Lo que pasa es que aunque yo sabía mi historia y soy fiel creyente de que nuestras acciones irresponsables traen consecuencias, estas son acciones, porque uno chamaquito teniendo relaciones es una acción irresponsable. Correcto. Pero luego yo pasé lo mismo y yo me practiqué aborto. Las consecuencias de lo que tú vives, número uno, la culpabilidad, la condenación, porque tú no sabes el propósito que Dios tiene. Hoy, obviamente, yo puedo ver mi vida y veo a mis hijos y veo el fruto y mi papá, por eso mi papá siempre habla y dice, no, es que yo soy antiaborto desde que nació mi hija. Hoy yo le sirvo a Dios y tengo otra convicción y es bíblico. Yo digo, y podrá estar la vergüenza, pero yo siempre digo que vergüenza tenga el diablo. Cometimos un error, pero abogado tenemos y yo creo en la redención. Y si yo hablo de esto y voy a lugares a hablar sin vergüenza, alguien me preguntó hace poco, ¿y a ti no te da vergüenza? Como que hablar tan crudo tu testigo. Y le dije, no, que tenga vergüenza el diablo, porque uno calla por vergüenza, pero hay redención. Y tú sabes cuánta gente se ha acercado a mí a decirme, tú sabes la culpabilidad que yo cargué en mis hombros, tú sabes que yo no me he atrevido a decirle a nadie que esto a mí me ha matado porque me siento la peor. Tenemos un redentor. Aleluya. Y yo no te estoy diciendo que justifica nuestra acción, pero sí somos justificados a través de la cruz. Y que caemos de un error a otro porque no quieres pasar la vergüenza y asumir la verdad, la responsabilidad porque dura, pero como quiera caes en el aborto. Así que me encanta lo que dices porque es verdad. Ahora mismo Jesús está como abogado. En el día será juez, pero ahora está como abogado. Y yo digo que cuando nosotros no querramos predicar restauración, tenemos que cerrar la iglesia. No tenemos que cerrar. Definitivo. Qué increíble, pero eso es una situación difícil. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que el ser hijo de pastor no te exime de cometer errores. Para nada. Y si aún los cometes, el mismo Dios que restaura a otras familias también te va a restaurar a ti por encima de la vergüenza. El propósito que Dios trae a través de eso. Y lo que hace. Bueno, sigamos con este video porque a la que iban a abortar es la que luego ora por su papá para que llegue. Entonces tú dices... Ahí vamos. Esa es la parte, espérate, Jal. Espectacular. Ahí vamos. Esa es la parte impresionante, wow. Me preguntaron por qué me fui con mi papá. Oh, sí. Yo me entero adolescente de esto. Yo tenía y está comprobado científicamente por los que quieran, ¿verdad? Yo creo en lo que dice, pero
que un niño no deseado desde los 5 meses en el vientre lo siente. Claro que sí. Eso el que piense, no, mi amor, todo lo que tú vives, todo lo que tú sientes, tú se lo Todo, traspasas a lo ese bebé. transmites, eso es así. Punto. Que yo nací ya con un sentimiento de rechazo. Nadie podía entender, oye, mis papás me amaron, yo nací, mis papás me amaron, pero ya había un rechazo desde el vientre, pues que tú naces rebelde, no pertenezco a ningún lugar, Claro. tantas cosas que pensamos, ¿por qué ella será así? ¿Por qué ella está en rebelión? A veces no entendemos el por qué. Todo tiene un porqué, todo viene de un lugar, todo tiene una raíz, nada viene de la nada. Yo soy rebelde, yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo voy a la iglesia con mi mamá, yo participo en el ministerio de jóvenes, yo he tenido experiencias con Dios, pero obviamente comienzan unas ataduras a desarrollarse, comienzo a abrir unas puertas, comienzan a pasar unas cosas, empiezo a tener problemas y choques brutales porque en mi casa hay normas, porque es un hogar cristiano. Wow. Y yo quiero hacer lo que me da la gana, pues en casa de mi papá no se le sirve a Dios. Y hay otras libertades. Pues yo quiero para allá. Esa fue la puerta ancha. Claro. Pues a los 16 años me voy a vivir con mi papá. Que es lo que muchos jóvenes hoy día Ay, Dios mío. están viviendo. Claro. Se separan sus padres y ellos deciden, espérate, déjame ver dónde tengo ¿Quién más es el más libertad. permisivo? Claro, dónde puedo hacer lo que me dé la Dios gana. mío. Y al final vemos las consecuencias. Claro. Llegas a casa de tu papá, Wow. te sientes supuestamente en libertad. ¿Qué comienza a suceder ahí? Ahora es que viene lo bueno, agárrese, que ahora es que viene lo bueno. Yo tengo muchas situaciones también con mi madrastra, tenemos muchos encuentros, muchos choques, porque vuelvo y digo, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo quiero ser libre. Claro. Y la libertad que yo quiero es salir, es un montón de cosas. En ese momento mi papá no le sirve a Dios, pero mi papá siempre ha sido bien papá. Y mantenernos unidos con mis hermanos, eso estaba. Pero no había otros fundamentos, así que se me da acceso a salir un poquito más, se me da acceso a tener el novio. En ese proceso yo quedo embarazada a los 17 años. Caí en una crisis violenta porque se haga rayo, porque también yo era antiaborto. ¿Por qué? Porque yo sabía mi historia. Y yo era de las que decía, no, tú tienes que hacerte responsable. Caigo en el momento, estoy en 4º año, me van a votar, ¿qué vamos a hacer? El que era mi novio, que fuimos novios por 3 años, él me decía, no, olvídate, podemos echar para adelante. Es como que, y en mi pensar fue que van a decir, como fue todo lo que, Dios mío, qué decepción, pensé en tantas cosas y terminé haciendo lo que critiqué. Así que terminé en una clínica de aborto a los 17 años. Eso fue un rollercoaster. Cuando sales de la clínica, ¿qué pasa por tu mente? En ese momento, con toda honestidad, que siempre lo digo, resolví un problema. En mi mente estaba, yo acabo de resolver un problema. Sí, que todavía en ese momento no habías realizado lo que realmente habías hecho. No. Claro, te sientes mal, porque quiero que entiendas que entre el debate mental, yo esperé 3 meses. Yo tenía 3 meses de embarazo. O sea, que es peor. Ajá. Y yo voy literal a esta carnicería a resolver un problema y en el momento fue, ay, ya, salimos de esto. Claro, hay momentos que te acuestas llorando, pero no había convicción en mi vida. O sea, era como que, olvídate de eso, resolvimos el problema. Paréntesis, en algún momento, ahora ya de grande, Claro. ¿no te ha llegado ese pensamiento de momento, viendo a tus hijos que son bellos, hijos súper talentosos? Ay, sí. Posiblemente decir, wow, sabrá Dios lo que Dios hubiera hecho con aquel Y he hablado de esto, ¿cómo sería? ¿Quién se parecería? Wow. Todavía le saco la edad. O sea, son cosas que tú dices, ¿qué hice? Y por eso cuando yo predico de esto, ministro de esto, yo digo, mi nombre es Edna O'Brien, soy una asesina. Porque lo queremos, perdonada, pero lo queremos minimizar, pero es un acto. Entonces yo digo, y siempre lo diré, si a una mujer embarazada alguien la mata, es un doble asesinato. Pero si yo voy voluntariamente a una clínica de aborto, no estoy asesinando. Eso es así. Estoy haciendo lo mismo, porque es mi cuerpo y es mi decisión. No, es tu decisión. Edna, ¿qué tú le dirías a alguna hija de pastor? Ahora voy a hablar con las mujeres que ya abortó. A lo mejor está sirviendo en la iglesia. Y que hay muchas hijas de pastores que han pasado por eso. Creo que sí. Y que las conocemos, que a lo mejor nadie lo sabe. ¿Cómo tú, y qué bueno porque el Señor está aquí, Él es el centro de esto, yo sé que el Señor está en la... Claro. Y yo sé que hay muchachas que van a ver esto, que a lo mejor han practicado un aborto y están estancadas por el sentido de culpa. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué tú les puedes? Porque conocen a Dios, pero no sé, ¿qué consejo tú les puedes dar? Porque cometí el aborto, a lo mejor no por mí, por la vergüenza que le puedo crear a mis papás. Claro. ¿Cómo ellas pueden salir de ese sentimiento de culpa que te puede tronchar toda la vida? No sé si cómo
¿Qué tú le Mira, dirías? yo creo que mucha gente calla y lo obvia como si no hubiera pasado. Exacto. Yo llegué a ese punto Ok. de obviarlo como esto no pasó. Echarlo en un baúl de que... Y sigues viviendo ahora. La Biblia dice, mientras calla envejecieron mis huesos. Wow. Yo creo en el poder de la confesión. Y yo creo que mientras yo callo algo, yo le estoy dando derecho al enemigo a manipularme con eso, porque la culpabilidad, no la Wow, culpabilidad, wow. la condenación va a llegar si alguien se entera, que van a decir de ti. Vienen todos estos argumentos que anulan la verdad de Dios. Y la Biblia dice que la verdad es Él, pero la verdad nos hace libres. Oye, a lo mejor tú no puedes ir primeramente a alguien que te juzgue, pero tiene que haber alguien a quien tú puedas hablar que no cambie su criterio de ti, que sea como que tranquila, estoy aquí, que te apoye, porque mientras tú lo callas, tú te matas por dentro, porque la culpabilidad, la condenación va a seguir apoderándose de ti. Y ese es el arma principal que el enemigo utiliza para mantenernos lejos de la gracia. Exacto. Y yo creo en el poder de confesar y por eso es que yo digo, no, a mí no me da vergüenza, claro, yo no le estoy diciendo con esto, vete y grítalo a los cuatro vientos. Claro, tiene que ser con la persona correcta. Y yo lo predico hoy porque yo fui redimida y yo creo en lo que ocurre cuando uno testifica, porque he recibido tanto y tanta gente que me escribe, yo nunca lo hablé, yo he arrastrado esto por 20 y pico de años. Y a veces el sentimiento de culpabilidad se puede tornar peor que aquel error del pasado. Porque aquel error ya pasó y Dios te perdona, pero ¿y ahora? Te impide a veces acercarte a Dios. Porque yo no soy digno de acercarme, porque lo que yo hice, porque si alguien se te tronchan la vida, realmente te tronchan. Y el detalle es que nosotros no estamos avalando malas decisiones, Jamás. pero estamos hablando una realidad. Hay una realidad y es que vivimos en una sociedad donde pues el mundo constantemente a los hijos de pastores claro. les invita, les tienta y a veces por eso es que yo digo que el Señor está más interesado en lo que tú eres claro, que en lo que tú haces. Claro. Y yo estoy bien segura, lo digo con respeto y con tristeza, pero hay mucha gente que trabajando para Dios en lo secreto está lejano del Dios claro de la obra. Claro y ahí pues entra el pecado y cometen los errores, porque a veces como hijos de pastores nos ocupamos en quedar bien, tener una careta con la gente, trabajar para los demás. Y cuidar la reputación de la congregación y de la comunidad. Que es un deber, claro que sí, por amor a Cristo, pero estamos hablando, familia que nos está viendo, de una realidad que es un tabú, que aunque suena fuerte lo que estamos diciendo, no es que estamos aplaudiendo al hijo de pastor que embarazó o a la que se embarazó, es que, ¿qué hacemos, Nahari, con hijos de pastores que sucedió, está, y no estamos de acuerdo, pero sucedió? ¿Cómo vamos a trabajar con esas mujeres? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Y muchos de ellos posiblemente quisieran regresar, claro que pero sí. en el entorno, en la congregación aún de sus padres, no encuentran una oportunidad de restauración. Y lo que pasa es que cuando eso ocurre, yo creo que no estamos predicando el evangelio correcto. Porque cuando uno va a las escrituras, la Biblia dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, entonces, sino que vengan al arrepentimiento. Y si nosotros vivimos echando la condenación, lo que dice, sí hay una verdad bíblica y creemos en ella, pero Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, a veces estamos dentro de la iglesia perdidos y pensamos que porque nos criamos en la iglesia somos hijos de pastor por default. Esto es lo que va. No, tiene que haber un encuentro con Él. Y hasta que tú no te encuentras con Él, tú sabes que es real. Tú tienes tienes un fundamento. Claro. Pero el criarte en la iglesia no te hace exenta. Pero eso no es hijo. Se supone que eso no lo hiciera. Y la misma gente dentro de la iglesia juzgando y pensando. Como si supiera. Porque como hijo de pastor debe actuar. No, mi amor. Es un humano igual que tú, oye, que tiene un fundamento, que como pastor tienes una responsabilidad, pero no podemos tirarle esa presión a los hijos a tal nivel que por eso, número uno, muchos se apartan. Vemos demasiados hijos de pastores lejos. Mucho. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿En qué momento cerramos la brecha? A enseñarle al Cristo real que murió en la cruz. No te estamos diciendo con esto, vete y vive a lo loco. Te estamos diciendo que si hay algo en lo que fallaste, no, vamos a levantarte. Entonces, yo creo que ahí nos escocotamos. Sí, yo digo que uno no nace en el evangelio, uno nace en una casa cristiana, ¿verdad? Claro. Para los que nacen. Cuando eso ocurre, sales de la clínica, como dice Harry, en ese momento tú no habías asimilado, porque a lo mejor no te había llegado esa penta, no se te habían quitado. ¿Qué pasa después? ¿Ya tú tienes cuántos años ahí? 17 años. ¿Sigues la relación con...? Sí, ¿Seguiste duramos 3 años. Yo empecé con él a los 16. Por eso soy anti tener noviazgos tan joven. Porque no, ahora lo entiendo, pastoreé jóvenes por 10 años. Sí, por la madurez. O sea que yo como padre, pastor,
con tal de que mis hijos estén tranquilos aquí y no se me vayan, pues, papi, mira, me gusta la nena de tal persona, estaría bien yo darle como que ese permisito teniendo 14, 15, 16 años. Yo soy anti eso. Número uno, no hay madurez Yo emocional. también. Número uno, el corazón no está listo. Tú estás, Información. tú ni sabes quién tú eres. Exacto. Entonces yo digo que adultos es y todavía cometemos Tienen y grandes tenemos issues. más. ¿Qué tú haces un chamaquito que no sabe ni manejar sus emociones? Por eso tú ves tanto dilema hoy día que viven relaciones como si fueran adultos. A ¿Qué lo tú haces? loco. ¿Y cuántos años tú tienes? Y tú ves a los papás, ¿qué tú haces? Está en casa del novio de mí, está con los suegros. Sí, sí, Eso a con mí un me orgullo, con una cosa como si eso fuera... No, eso a mí me revuelca el estómago. Yo le decía a los míos, tú me hablas de novio cuando sea la persona con la que te vas a casar. Es un amigo especial. Pero yo no permití, no, de verdad, yo no permití. No. Y oye, le va a gustar y puede Claro. pasar y mami, quiero compartir y puedo. Yo recuerdo a mi hijo a los 14 años. Le entró una cuestión con esta nena un año mayor y esto que me da mariposas en el estómago. Y yo ahí, yo le dije, papi, tu corazón no está listo, nada. Los papás, pues, oye, cuando conocí a los padres y todo, gente buena, le permití conocerse, le permití hablar, yo sabía a lo que iba, pero él le dio. Y yo dije, ¿sabes qué? No me hables de novio, que ustedes no son novios, ustedes son amigos especiales. ¿Qué pasó? Ella lo deja Ay, Dios mío. por otro muchacho, porque ella era un poquito mayor. Él se me tira encima un día llorando. Ay, Dios mío. A veces que me duele. Con Y yo el le corazón dije, destruido. y esto no es lo que yo te quería evitar. Tu corazón no está listo. Qué increíble. Entonces, lo vemos tan normal hoy día. Yo creo que no, tenemos que guardar esos corazones. Esos corazones no están listos. Y si todavía tú no sabes cuál es tu identidad en Cristo, tu identidad te la va a dar la relación, tu identidad te la va a dar lo que él piensa, lo que ella piensa. Y ya venimos deformados. Porque mi identidad me la está dando otra persona. Y sin esa persona siento que me muero. Obviamente, no hablemos de las hormonas revueltas. Entonces, claro, ¿qué estamos provocando en una relación inmadura? ¿Dónde confiamos? Porque mi hijo, no confíes tanto. ¿Sabes? Oye, respirar en la nuca. Yo con eso soy old fashion. Con todos los errores que cometí, soy peor. Entonces, tú dices, tienes que avalar, tienes que velar, porque van a, Claro. ¿qué va a pasar? Yo le decía a mis jóvenes, ellos todos decían, ¿es que tú no quieres que nosotros nos No, es que les estoy evitando. ¿Cuánto tiempo realmente tú puedes estar en esa relación para casarte? Si tienes 17, ¿tú te vas a casar el año que viene? Correcto. ¿Qué estás haciendo? Lo fundamental, ¿cuál es el propósito de esta relación? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el propósito? Mira, y te han Wow. dicho, no, pastora, que nosotros estamos orando porque Dios Pero nos ya unió. está, mira, ya Con está. 17 años. Mira, ¿Orando de qué? Vete a estudiar, vete a ver qué vas a hacer, que ni sabes qué quieres hacer con tu vida. Es lo que estás hablando de noviazgo. increíble. Edna, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la vida de Edna cuando sale ese suceso? Terminaste con esa relación. Mi padre se entera, no, mi papá se entera, se sienta, todavía mi papá no es creyente, Ok. pero se sienta y obviamente por la experiencia conmigo, el tema del aborto para él tiene otro significado. Oh, wow. Él me lleva a comer en un restaurante, él y yo solo, y me hace, ¿por qué tú no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Y si no te podías quedar con él, ¿por qué no me lo diste? Wow. Yo lo hubiera criado. Wow, Yo le hice, yo para la mía, pues yo era bien chula. Eso yo le dije, ¿por qué no? Porque esa era mi decisión, ¿por qué no? Y yo como que sustenté lo que, como que lo defendí. Claro. Y él me dijo, por favor, ¿sabes? Yo estoy aquí. Obviamente yo continúo la relación inmaduramente, igual a los 19 años yo vuelvo a quedar embarazada de la misma persona y yo vuelvo a la clínica de aborto Ay, no puede ser. Por segunda vez. con ese nene. Me dejo de él. No puede ser eso. Sí, porque allá nosotros estábamos turbulentos porque ya yo estoy Wow. experimentando otras cosas, ya yo quiero janguear más, ya yo comienzo a utilizar sustancias controladas, ya estoy abriéndome a otras cosas. A otro mundo. Sí, termino la relación con él, comienzo rapidito a salir con otra persona y a los par de meses de este aborto a los 19 yo vuelvo y quedo embarazada, en cuestión de meses. Y yo me imagino que tu mamá por otro lado tratando de... En ese momento hablo con mami y todo, pero mi relación con mami es bien O distante. sea, que tú misma te alejas No, pues porque claro, sabías lo que había. Claro. Y yo le decía, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué me vas a decir? Yo le decía, la gran pastora, ¿qué me va a decir la gran pastora? Wow. Era bien fuerte. Y yo tuve mucho resentimiento con mami en momentos dados por situaciones. Ella me llamaba, yo le enganchaba. Pero aún así, mi mamá en ese momento ya era pastora. Es una iglesia que hay un grupo de pastores. Ella ya era pastora y ella era quien abría la iglesia para la intercesión todos los días. Okay. Mami abría a las 4 de la mañana la iglesia. Vivíamos, porque,
ya yo me había ido a vivir sola en ese momento. A los 19 yo me voy a vivir sola. Ok. Wow. Y ella pasaba por mi apartamento antes de abrir la iglesia. Ella veía que yo no había llegado, porque ya yo estaba desenfrenada totalmente. Sucumbida. Yo jangueaba todos los días, yo hacía muchas cosas. Ella pasaba frente al apartamento, veía que mi carro no estaba, así que ella empezaba y se paraba a declarar una palabra sobre mí. Yo la veo libre, yo la veo sirviéndote, yo la veo glorificándote. Y así estaba, pero ya en ese momento yo estaba, después de ese tercer aborto, fue un roller coaster gigante, mental, emocional. Ya ahí te fue como cayendo el peso, no todavía. No, en mi mente yo estaba todavía resolviendo un problema. O sea que es posible, si uno no abre los ojos Es a fuerte. tiempo, puedes entrar en una ceguera total. Total, Y no saber cómo salir. total, Aún teniendo gente que ora por ti, Sí. que lucha por ti, que trata de aconsejarte, pero tú estás cegado, total. estás completamente inerte a lo que está pasando a tu Total, alrededor total. y no te importa, que es lo No, peor. yo actuaba como que nada me importaba. Nada me importaba. Yo voy a vivir mi vida. Mi papá entonces tenía, viendo cómo ya yo estoy yéndome por otro lado. Mi papá se enteró desde los 17 años. Mi papá se enteró hace como 4 años de mis otros abortos porque íbamos a grabar algo. Wow. Íbamos a grabar algo y la muchacha Tamoa me dice, Ajá, estamos vivas. ¿cuántos Sí, abortos te has hecho? ¿Cuántos abortos fue que te hiciste? Y papi hace, hubo más de uno. Y yo, mi papá se fue a llorar. Oh, Porque my este God. este último aborto se estaba trabajando la clínica con planta eléctrica. Aquí estoy, ¿sabe qué? Calculando cuánto me sale a mí. Semanalmente las cajas de botella en casa se utilizan fácil unas 6 cajas a un promedio de $4 por caja. Al año son $1,250 aproximadamente. Y sabe que ahora como tengo mi sistema de HH Distributors y su Water Tree, tengo un agua pura, libre de toda sustancia química y sobre todo alcalina. Y lo mejor de todo es que me estoy ahorrando esos $1,250 al año. Y haz como yo, para que tú también tengas tu sistema Water Tree y sobre todo, mira, ahórrate los $1,250, échatelos al bolsillo. Así que llama ahora. So, el proceso fue más largo y literal. Yo empecé, los vitales se me empezaron a ir. Yo empecé a perder como que la fuerza. Y le gritaba a la enfermera, al doctor, se nos está yendo, se nos está yendo. Me sentaban, me ponían alcohol. So, yo digo, ¿y si yo me hubiera quedado en esa camilla? Nadie sabía que yo Y estaba nadie, ahí. correcto. No, yo Ajá. estaba con una amiga que me estaba esperando en el carro. Porque aquí es tan accesible que tú vas como ir a cambiar una camisa en una tienda. Entonces, mi papá se me queda mirando y se va a llorar y es como que en 3 ocasiones, tú siendo una menor de edad, en ninguno te pidieron Entonces nada. estamos Wow. viendo, tuvimos un caso reciente en Puerto Rico de una figura, ¿verdad?, del boxeo, que lo juzgaron también porque él la mató a ella y tenía un bebé. Entonces estamos viendo la doble moral de este país. Lo es. Estamos viendo la doble moral y hay gente que ahora mismo, y son la misma gente que están pro aborto. Oye, te pregunto, esa amiga que te acompañó, ¿ella conocía los 2 abortos anteriores? Sí, Porque esto es un detallazo. claro. Hay un montón de hijos de pastores que hoy están fuera de la iglesia por hacer amistad con gente incorrecta. Claro. Porque fíjate que si llega a ser otra, posiblemente te dice, yo te amo y te adoro, pero Yo no te voy a apoyar acompañar, aquí. Pero esos Sí, son, sí, 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 esos sí, son me- temas que a la gente no le gusta porque yo puedo ser amigo de todo el mundo. Mm. Tú tienes que poner límites porque hay gente que te puede ayudar o te puede Claro que llevar sí. a Tienes que tener postura. Edna, pero vivimos sin cuéntame, entonces postura. estabas sucumbida, ya entraste al mundo de la droga, Sí, ¿qué pasó? ¿Quién era Edna a los 20 años? ¿Quién era Edna? Ajá. Bueno, estaba bien rota y no lo sé. Siempre digo esto y lo diré siempre. Siempre, el que me escuche sabe que yo digo esto. Lo peor es vivir como libre siendo esclavo. Wow. Y en mi mente yo era libre, porque yo vivía mi vida a mi manera. Yo cogí un día mis cosas y me fui de casa de mi papá, que había más libertades, Ujú. porque yo no quería reglas Ujú. en ningún lado. Entonces también papi empieza a decirme, no puede. Sí, porque él no conocía a Dios, pero seguía siendo Pero es un papá. padre. Claro, y él veía que es como que esta chamaquita está siempre picando Ujú, fuera el hoyo. ujú. Tuve esa relación de 3 años, pero después, tú sabes, tenía mis otros novios y él me decía, no, esto aquí no es así. ¿A qué hora vas a llegar? Me ponía una hora, yo no llegaba. Wow. Me prestaba el carro, yo hacía lo que me daba la gana. Entonces, ahí es que él me dice, no, es no. Tú tienes horas. Y yo dije, ¿qué? Tan sencillo. Cogí un bultito y me fui a quedarme con una amiga. Y la cosa es que nunca regresé. Nunca regresé. Entonces, lo increíble de esto, yo trabajaba en un salón de belleza muy conocido en San Patricio. Y me dicen, para ese tiempo pasa Navidades, pasa despedida de años, pasa Reyes. Yo, a pesar de la locura que yo vivía, yo siempre he sido bien familiar en el aspecto que esos días
amo estar en familia. So, pasar toda esa temporada lejos de mis padres, para mí fue como que fuerte. Me estoy quedando en casa me estoy quedando en casa de esta amiga, después nos quedamos en casa de un amigo de ella. Yo dormía en unas colchas en el piso. Dios mío. Sin O sea, que carro. incluso ni tan siquiera te dabas cuenta de la necesidad que estabas. Oye, y me acostaba viviendo. llorando, es lo increíble. O sea, yo no tenía ni para hacerme un arroz porque O sea, que no no había ni olla. estabas bien, es lo que Claro estás que diciendo. no, estaba grave. Y muchos muchachos piensan que yéndose de la casa de sus padres van a estar mejor. Ey, ese Porque es el ellos peor quieren. error. No, mi amor, no, yo me las vi negras. Y recuerdo que estoy atendiendo a una clienta y me dicen, te está buscando alguien al frente. Cuando yo me asomo y veo los pies, ya yo sabía que era mi papá. Y en mi mente es que hace aquí. Ay, qué linda. Y recuerdo la cara de mi padre como una foto ahora mismo, las ojeras que tenía, cómo se me queda mirando. Él tenía un regalo en las manos. Y me dice, como no estuviste en las Navidades, este es tu regalo. Wow. Lo pienso ahora y me rompe el corazón. Sí. Y me dice, ¿podemos almorzar? Y ahí me dice, yo no como, yo no duermo, yo no vivo sin saber dónde tú estás, Dios mío. dónde tú estás. Y yo, y ahí llorando me dice, regresa. Yo le dije, no, yo no voy a regresar. Posible, yo no voy a regresar. Y me dice, pues yo puedo ver dónde tú vives. Cuando yo le empiezo a hacer los cuentos de que estamos en casa de un amigo, de la que era mi roommate, que yo no tengo ni una olla para cocinar porque allí no hay olla, él se me queda mirando, bajamos una tienda por departamento, él me compró olla, él me compró plato, él me compró, toma. Cuando él fue a ver dónde vivía y dónde yo no tenía carro porque él me lo había quitado. No, vamos a conseguir algo cerca. Así que él me consigue un apartamento cerca de casa de mis abuelos paternos, me devuelve el carro, me ayuda con la mudanza, una locura. Uno dice, ese corazón estaba ahí, que en el aspecto de que cualquiera dice, tú tomaste esta decisión, joróbate. Exacto. Como hacen muchos padres. Claro. Y tampoco se le puede juzgar no porque se lo es la puedo decisión de juzgar. él. Pero mi padre trascendió a eso. Me ayuda a pagar el primer mes, el mes de fianza, un corazón demasiado. Ahí me mudo, estoy en el área metro, ya tengo carro de nuevo. Ay, Dios mío. Peor. A los 20 años, yo estaba atada en una vida de promiscuidad, con un corazón embaratado todo el tiempo, vacía. Jangueaba los 7 días a la semana, no dormía, me iba a trabajar sin dormir. Ay, Dios mío. Mi mamá podía pasar de diferentes horas, mi carro nunca estaba, ¿sabes? Porque vivía una vida... Qué fuerte. No habían freno. Wow. Trabajaba, pagaba mis deudas, pero era irresponsable en todas las áreas. Era desordenada. Durante todo ese proceso que estás viviendo tu happy life, ¿nunca te acordaste de Dios? Sí, las veces que no podía dormir. Wow. Que yo durmiendo brincaba y me levantaba. Y me acuerdo que yo decía, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque Wow. solo tu Señor me hace Tenías la base. Y volvía y recuerdo ir a visitar a mi mamá. Y mi mamá, pues, ¿verdad? Es una mujer de Dios violenta. Y ella virarse y decirme, tú no duermes en las noches. El Espíritu Santo me está mostrando cómo tú lloras. Pero Él quiere que tú sepas que Él está aquí esperando. O sea, eran tantas que yo ahí era como, Wow. sí, está bien, mami. Y yo aparentaba que no. Ajá. Pero como quiera, estaba y yo, o sea, mi respuesta, cómo yo respondía ante situaciones de que yo hasta oraba. Yo recuerdo un día que yo estoy jangueando en un bote, en una locura en Mayagüez. Y era un sábado, era viernes para sábado, víspera de madre. El beauty iba a estar lleno. Yo entraba a las 9 de la mañana. Ese día yo trabajaba de 9 a 9. Voy bajando a las 6 de la mañana, salgo de donde estoy, en Mayagüez, para llegar a mi casa a bañarme. Yo entro a las 9, voy en el carro empieza a dañarse. Wow. Y yo decía, ahora yo estoy de verdad bajo unos efectos bien fuertes. Me está bajando la notita que tengo y estoy guiando mal. Ay, Y yo empecé, Señor Padre amado, así. Padre amado, yo te pido que este carro llegue al parking. Si el carro muere, mira qué cosa, si el carro muere cuando yo llegue, yo cojo un taxi, pero yo te pido que tú me permitas llegar. Quiero que entiendas que el carro prendió, llegué al parking de donde yo vivía y ahí mismo se regó todo no prendió, pero llegó al parking. Wow. Y yo me bañé, me vestí, me tomé unas Tylenol, cogí un taxi y me fui. Pero lo violento es que yo clamé y me respondió. Aleluya. O sea, tú dices a veces, oye, y yo no estoy diciendo, pero Dios estaba. Pues claro. Dios contestó. Yo no te estoy diciendo, vive a lo loco, que Dios, no. Dios nos llama a otras cosas. Pero yo no te puedo decir que Dios no estuvo en mi proceso, porque en mis peores momentos yo clamaba y lo sentía. Yo no podía dormir. Él respondía. Y respondía. Entonces es como que nadie me podía decir que Dios no era real, porque era evidente en mi vida, porque yo tenía esa base. Pero entonces en ese proceso,
conozco a mi esposa. El gran Era- Pablo. Yo realmente conozco a Pablo a los 18 años. Lo Tú conozco. llevas toda la vida con Pablo. Pues estábamos los dos, tú sabes. Ese es otro podcast. así Este que es otro. Usted prepárese Si que usted eso es otro estuviera aquí, podcast. ella está aquí y Pablo la está mirando con una cara de Enamorado. totalmente Le enamorado. tira guiñadita y Le besito brillan y todo. los ojos, Loco conmigo. loco, se derrite. Entonces ahí conoces al gran Yo lo Pablo. conozco antes de irme de casa de mis papás y todo, porque fue en un Ok. video, él trabajaba con música de reggaetón secular, y yo estaba en un video de reggaetón. Oh, Dios mío. Sí, no, bella, bella, vestida de coneja. Wow. Y ahí lo conozco. Bella. Ay, Dios mío. Ahí lo conozco y sí, nos jangueábamos, nos veíamos, pasaron cositas, ¿verdad?, entre nosotros, pero todo quedó ahí. Amén, amén. Amén, gracias a Dios que tú eres fiel. Y en ese proceso él se había casado, él tuvo una bebé. A él lo tendrías que entrevistar aparte, su No, bebé eso viene, muere. eso viene. Wow. Su bebé muere al año y pico. Eso estamos meollo juntos. Estamos el hambre con las ganas de comer, Ajá, se juntaron. ajá. Y comenzamos en este desastre. Cuando yo tenía todavía 20, me entero que estoy embarazada. Iba a cumplir, no tenía 21. Me entero que estoy embarazada de nuestro hijo. Para mí lo fácil era ir a una clínica. Exacto. Ya estabas acostumbrada a eso. Eso es normal. Y las estadísticas dicen que la que se practica 1, lo común es que se practique hasta 5. Wow. Así que yo soy estadística, no pasa Ay, nada. Dios mío. Es como que para mí era, pero en ese momento era la normalidad que yo dije. Cuando yo salgo de la clínica de aborto esa tercera vez, en mi mente yo decía como que esto no va a volver a pasar, a mí no me importa que yo quede preñada. Yo no, en vez de pensar voy a cuidarme, mira, nena, espérate. ¿Qué Claro. haces? No, yo seguí viviendo una vida desenfrenada. Me cuidaba un poco más, pero con Pablo pues ya estábamos, ni se podía llamar una relación porque era un desbarajuste. Y quedó embarazada de nuestro hijo. Y ni por mi mente pasó. Para mí fue con él o sin él, yo lo voy a tener. Y que ustedes no estaban juntos como tal. Y entonces cuando le das la noticia a Pablo de que estás embarazada, ¿qué pasó? Se quedó sin hablar por mucho rato. Y yo le dije, no, tranquilo, contigo, sin ti, yo lo voy a tener, ¿sabes? No importa. Tú decides si quieres ser parte o no. Dios. Y pasamos porque él estaba en su proceso, en su meollo emocional también, Sí, sí. en el proceso de su Y que relación. son dos desastres que Dos ahora desastres. se unen para hacer un desastre mayor. Un desastre Un mayor. desastre mayor. El pronóstico de Era hogar. De cero nuestra- bajo cero. No. Las probabilidades de que saliera algo bueno de aquí eran cero. Eran cero. Entonces te unes con Pablo, cuéntame ahora tu historia, ya estamos, ¿cómo te, sabes? Después que estás embarazada de tu bebé, que lo tienes, que es un hermoso niño, ¿qué pasa? ¿Te casas con Pablo? Cuéntame. No, en ese momento yo vivía con una roommate. Ahí mi Ok. roommate se va porque obviamente ya Pablo se está quedando con frecuencia Ok. dentro de nuestros meollos y nuestras peleas. Ahí nos vamos a vivir juntos a un Algo apartamento. tóxico, no era saludable. Totalmente No era tóxico. Porque obviamente nosotros hacíamos drogas juntos, jangueábamos, éramos panas. Yo quedo embarazada. Para mí las drogas A mí me se tienen que acabaron. traer más Wow. cause porque esta No, historia... Sí, producción, traiga más cafecito, Dios, porque por favor. esto está bueno. Yo paro lo que es jangueo, lo que es todo, porque ya en mi mente hubo un clic. Ajá. No me preguntes cómo, pero mi mente cambió. Yo sigo apartada, pero embarazada me comienzan a dar palabras de mi hijo. Wow. Yo tengo un fundamento, ahí yo hago, a rayo, yo no tengo nada para darle a este bebé. Nada. ¿Cómo esta palabra se va a cumplir si yo no tengo ni siquiera cómo criarlo en un buen hogar? Wow. En mi mente ya no me interesan los jangueos, yo no me vuelvo a meter droga, yo no quiero hacer nada. Era Dios ya trabajando en mi Claro. corazón. Es como que tenemos a Jean Pablo, estamos viviendo juntos ya. Nace Jean Pablo, mi vida es un giro. Wow. Yo miraba a ese nene y yo decía, a rayo. Te cambió la vida. Y ahí es donde viene el choque en mi corazón de los 2 abortos que yo me había hecho. Ahí te cayó el peso. Totalmente, Wow. porque cuando yo me hago, ¿verdad?, un sonograma con 3 meses de embarazo de mi hijo y yo veo un bebé formado, yo le digo a la enfermera, es un varón. Cuando yo lo veo, ahí yo me remonté. Ay, Yo hice, Wow. yo tenía 3 meses, Dios mi bebé mío. estaba formado. Ahí comienza ese Que proceso. realizas lo que realmente habías hecho. Ahí vino cuando tengo a mi hijo en mis manos, cuando lo cargo. Yo lo que hacía era, yo me lo pegaba aquí, yo lo olía, yo lo miraba y yo decía, Dios mío, yo no me merezco esto. Yo no me lo merezco. Aún así, yo voy a las 3 semanas, yo presento a Jean Pablo en la iglesia y todo. Wow. Y para mí era importante. Pero es como que vengo para acá. Cuando ya estamos viviendo horrores, a nosotros nos llamaban la policía, o sea, las peleas de nosotros eran un desastre. Y en ese proceso, cuando Jean Pablo tiene 5 meses, de repente es de Dios, pero tengo una madre que nunca paró de orar.
Esa pastora que se paraba y decía y oraba con otras mujeres de Dios allí, orando por la vida de su hija. Nunca perdió la fe. Jamás. Y ella seguía diciéndolo. Yo la veo, yo lo creo, ella está aquí, yo la veo libre. Y recuerdo que literal, a los 5 meses de Jean Pablo, un día literalmente, así yo abrí los ojos y yo hice, yo voy a la iglesia hoy. Pablo me decía, ¿a dónde? Y yo voy para la iglesia. Yo vestí a Jean Pablo, yo llamé a mi mamá, mami, voy. Yo no quiero ni pensar qué sintió mi mamá en ese instante. El decir, y si este es el día, y si las oraciones que tantos, y si se cumplen. No sé, sé que yo me bañé, yo me vestí, yo llegué corriendo a la iglesia. Estaba la adoración todavía, y yo recuerdo sentarme en la segunda fila detrás de mi mamá. Una silla exactamente como esta. Y yo recuerdo poner mi frente en la silla del frente, yo no paré de llorar. Ay, yo no paré de yo lloraba, y era como asfixiante. Y ahí es que yo dije, cuán presa yo estoy, cuán rota yo estoy. Y yo pensaba que estaba bien. Cuando tú entraste a la iglesia, no sé si, ¿verdad? Si te diste cuenta o si pasó algo inusual, ¿cómo la gente te vio? Porque la gente sabía que tú eras la hija de la pastora. Claro. Y que estabas al garete. Como yo fui una vez embarazada, yo fui a presentar a Jean Pablo, es gente que me conoce desde pequeña. Uh-huh. ¿Sabes? Mi mamá llega a esta iglesia cuando yo tengo 10 años. Todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que mi mamá lleva años orando. Tenían que saber, yo no sé quién sabía los detalles de cuán perdida yo estaba. Gloria a Dios que no habían redes sociales como ahora, porque yo estaría frita. Yo no hubiera documentado todo. Pero me recibieron con amor. Todo el mundo, qué bueno que estás aquí, hemos orado por ti. ¿Sabes cómo? Eras como ese milagro que la gente esperaba que llegara. Llegó el hijo pródigo. O sea, a mí me recibieron con tanto amor, nadie me juzgó. Fue como, cuando llegué con Jean Pablo, todo el mundo, era como una alegría de que lo que ese se hijo, supone. lo que se supone, pero no pasa en todas partes. Porque hay cosas que podemos cambiar, pero hay cosas que no podemos cambiar. Y la oración son cosas que no se pueden dejar. Porque la oración es la que te permite entender que tú en un momento también te encontrabas sucio por el pecado y sucia. Así que hay regocijo, dice la palabra, cuando un hijo viene. O sea, yo creo que esa gente de antes oraba más y hablaba menos. Sentían ese regocijo de cuando una vida llegaba. Ahora es como tú dices, si tú tuvieras redes, mira, llegó el loco por ahí. De hecho, es un reto para ambas partes. Es un reto para el hijo de pastor, después de una vida al garete, regresar a la congregación de sus padres, sin saber cómo lo van a recibir, qué la gente va a hablar, cómo la gente lo va a mirar. Pero también es un reto para la congregación, porque, oye, no es fácil. Más en este tiempo de las redes sociales, que pues es triste, pero es así. Mucha gente que se aleja de Dios, se aparta, y es como un orgullo de que la gente vea, principalmente la iglesia de mis papás, que son pastores, vean lo al garete que yo estoy. Y aún así, cuando llega ese momento complicado en que no me queda de otra que regresar a casa, yo volver, ¿verdad? A veces exigimos que la gente nos reciba con amor, con brazos extendidos, que así debería ser. Pero hay iglesias que se resienten también, ¿verdad? Y yo creo que es un reto fuerte para ambas personas. Si la iglesia te hubiera recibido de manera incorrecta, ¿hubiera eso representado? Claro, probablemente. Oye, con las ataduras que yo tenía, probablemente no hubiese regresado. Claro. No, para el recibimiento. Y después de ahí, entonces, le entregaste tu vida al Señor. Comencé a congregarme todos los domingos sin faltar. No faltaba. Era como, no podía. Porque es como te digo, entendí cuán presa estaba. Sentí el peso del pecado, del vivir lejos de Dios, aunque ya yo había dejado de consumir drogas, de beber, de todo, pero oye, sí, he vivido una vida de pecado. Regreso y se me hizo tan fácil en el aspecto de llegué a casa, porque ese fue el recibimiento. Entonces se me hizo fácil llegar, se me hizo fácil sentarme y llorar todas las veces que tuviera que llorar. Para eso es la iglesia. Empieza ese proceso de sanidad en mi interior y comienzo a experimentar algo que llevaba tantos años sin experimentar. Comienzo a ir a retiros, comienzo a pasar procesos de libertad real. Los retiros son espectaculares. No, eso y cuando tú vienes tú dices, yo no quería que se acabara ese fin de semana, pero dices, ¿cómo yo vuelvo a la realidad? Pero estoy viviendo un meollo en mi relación, yo no daba testimonio, tú sabes, hubo otras cosas que tomaron tiempo en cambiar. En mi comportamiento. Claro, es un proceso de transición. Pero sí la necesidad de Dios estaba y ya yo estaba claro que no había vuelta atrás. O sea, en mi mente estaba, no hay vuelta atrás.
yo no quiero otra cosa que no sea Y entonces, Pablo, cuando llegas a tu casa, tienes un esposo o un novio, no sé, que no le sirve a Dios, ¿cómo entonces pasa eso? Él estaba en las mismas, él trabajaba, pero jangueaba, no llegaba a las 10, 11, Porque 12 del mediodía. pero ya tú tienes otro conocimiento, Sí. tus vendas se están Sí. quitando. ¿Cómo tú puedes lidiar ahora con este hombre que no está como Por eso te comencé no dando testimonio, yo peleaba por todo. Wow. Y yo quería obligarlo a ir a la iglesia. Okay. Y yo lo quería hacer en mis fuerzas. Okay. Cuando Gianpablo tiene 10 meses, de verdad, como yo tenía tanto problema con él, yo decía, ¿y si yo me estoy aferrando a este hombre y no es? Y si yo estoy empeñada en algo que Dios no quiere. Y yo recuerdo pararme donde el pastor que me conoce de toda la vida. Wow. Y yo le digo, yo necesito que usted ore por mí. Y que usted mira, que Dios me habla al oído como que yo sepa y yo no tenga duda de que es Dios. Si Pablo es el hombre de mi vida, si Pablo no es, no me pregunte cómo, hoy yo termino esta relación. Ay, y me acuerdo, o sea, que así de decidida tú estabas. Y yo le dije, de verdad, yo no quiero nada que detenga mi caminar con él. Bello. O sea, recuerdo decírselo con las lágrimas bajándome, porque, y si la respuesta era no. Claro. No me preguntes cómo yo, de verdad, yo todavía digo, si Dios me hubiera dicho que no, ay, Dios mío, ¿qué yo hubiera hecho? Sí. Pues estabas enamorada, era el padre de tu hijo. Dentro de nuestra locura. Sí, pero era como que estaba esta cosita. Claro. Pero también yo pensaba, yo vengo de un hogar roto. Yo le voy a dar un hogar roto a mi hijo también. O sea, también va a crecer viviendo lo mismo. ¿Qué muchas cosas tenías tú en la mente, Edna? ¿Qué muchas cosas estabas tú luchando en ese momento? Y todavía tienes el sentido de culpa, o en ese momento y el sentido de culpa se te fue. Porque tú nunca lo vas a olvidar, esto nunca se olvida. No, eso es falacia. Claro, pero ya a este punto tienes a tu nene en los brazos, ese sentido de culpa por los abortos que te puedo decir que tardó un poco más, porque por mucho tiempo, como te digo, sí me hice consciente de lo que había hecho, pero es como cuando ni lo enfrentas, es como que, ay Dios mío, pero comienzo a ir a los retiros, comienzo a estar en grupos de mujeres, comienzo a exponerme a tantas cosas que comienzan a sacar todo lo que tú entierras. Wow. Y yo siempre digo que es como la samaritana, Jesús le confronta con su pasado, con su vida, pero cuando Él te confronta nunca es para avergonzarte, es para sacarte de esa es la diferencia. Y eso es lo grande, porque nadie me juzgó, en ese momento mi mamá es mi pastora. Wow. So, la mujer con la que yo vivo, rebelde, hoy es la que me edifica. Wow. Hoy es la que me está diciendo, tú quieres que tu hogar cambie, no cambia tú, ponte a orar, ponte a hacer. Y comienza este proceso de convertirme realmente en una cristiana. Tú sabes, no que voy a la iglesia, Dios me está sanando, no, andar como cristiana y que el fruto de mi vida hablara. So, ahí es que yo le digo a Dios, al pastor, dime, yo quiero saber si es Él. Él me ministra, yo caigo bajo el poder de Dios, me vuelven a levantar, vuelve y me ministra, y vuelve y me dice, Dios te va a hablar, te va a dar revelación y tú vas a saber qué hacer. Yo caigo bajo el poder de Dios llorando, las palabras textuales nunca las voy a olvidar. Yo haré un cambio en Pablo que tus ojos no creerán, solamente confía en mí. Wow. Óyeme, pero Dios te habla y tú quieres que sea el otro día. Fueron casi 3 años de martirio, de pelea, de guerra, Y un día estoy leyendo, número 1, comienzo a leer lo que habla la Biblia de la mujer cantaletera. Y yo dice, esta estoy yo. Sí, si usted no lo sabía, está en la Biblia, claro que sí. Eso un día lo discutimos. Dios mío. Okay. Yo era la gotera constante. Y yo dice, ay, Dios mío, yo nunca me voy a ganar a este hombre. Cuando me voy y leo que la mujer, el hombre que no cree en la palabra, se ha ganado sin palabra por la conducta de su mujer, yo dice, ok, dame un Sharpie, esto yo lo tengo que tachar. Pero ya lo leí, ya no soy ignorante a eso, ya tú no puedes obviar lo que leíste. Yo lo leo, tengo que aplicarlo. El conocimiento es poder. Y ahí yo hice, ay, Cristo amado, ok, pues yo me acuerdo arrodillarme y empezar a llorar y decirle, yo quiero enseñarte, yo quiero dar testimonio de que tú vives en mi vida, dame paz. Que ese hombre llegue a la hora que le dé la gana, porque yo no dormía, histérica, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Yo vivía peleando, ¿por qué? Porque él seguía viviendo la misma vida. Claro. Ya en este proceso yo quedo embarazada de nuestra hija. Si yo tengo un bebé, pero estoy preñada de nuevo de este hombre, yo le digo como y la relación sigue tóxica. Mejoró un poco porque yo dejé de pelear. Él entendió que nos estábamos llevando bien. Y estabas yendo a la iglesia. No, yo estoy firme en la iglesia. Que por algún punto algo tenía que ser diferente. En el proceso nos casamos porque yo quería mi vida en orden delante de Dios, algo que él no quería. Pero yo oré, esos son otros 20, pero nos que casamos, es otro podcast. Pero ya yo estoy como que, ok, ¿cómo yo me gano a este hombre sin palabras? Y comienzo entonces yo, no, pues aquí. Y mi mamá me decía, tú eres responsable de mantener la presencia de Dios en tu hogar. Porque él no estaba ejerciendo su lugar como hombre de Dios. Su sacerdocio, claro. No lo estaba ejerciendo. Por ende,
No es que yo le estoy tomando el lugar, porque eso es mentira. El sacerdote es el hombre. Eso no lo cargas Tú tenías que arrastrar esa carreta. Pero ¿qué hacemos? Pues yo dije, ok, pues la mujer sabia, vamos a edificar. Y comienzo a quedarme calladita. Y le pido a Dios, dame paz, déjame dormir, que llegue a la hora que le dé la gana y que yo ni me entere. Wow. Porque yo escuchaba esa puerta desde yo no sé dónde. O sea, yo me paraba a pelear. Dejo de pelear. Amén. Comienzo a tener un poquito de paz. Dios de verdad me dejaba dormir y comienzo a dar testimonio. Y en ese proceso, pues entonces estoy orando, clamando. Yo cogí a mi hijo al hombro con la panza, orando, ungiendo, declarando. Lo que mi mamá hizo por mí, comencé a hacerlo yo por él. Y qué lindo. Nace nuestra hija. Y cuando mi hija tiene 5 meses, mira eso, yo me reconcilio cuando mi hijo tiene 5 meses. Pablo llega a los pies de Cristo cuando mi hija tiene 5 meses porque le hice un pequeño trueque y le pagué un retiro de hombre. Y ahí Dios mujer sabia y con una fe violenta. Ahí está. Mi mamá siempre le decía a él, tú vas a ser como el apóstol Pablo. Mira, nosotros íbamos a casa de mi mamá y mami decía, la sangre de Jesús sobre ustedes. Cuando se cerraba el ascensor, ¿qué está hablando tu mamá de sangre? Eso es brujería. ¿De que ella habla? No entendía nada de Dios. Wow. Y cuando decía, tú vas a ser como el apóstol Pablo, dile a tu mamá que deje de decir, yo soy Pablo, yo no soy ningún apóstol. Pero cuando vamos, el apóstol Pablo estuvo ciego 3 días. Pablo estuvo en un retiro de 3 días. Wow. Y sus ojos se abrieron. ¿Sabes? Este hombre fue un antes y un después en un fin de semana. Qué increíble, Edna. Y hoy en día eres una esposa sabia, una madre, tienes 2 jóvenes, 2 manganzones. Usted la ve joven a ella. Ellos parecen 2 chamaquitos, pero tienen 2 manganzones. 23 y 21. Eres empresaria. Pablo es una persona que si usted lo ve, usted no cree nada de lo que Edna está diciendo. Pero para nada. Pero para nada. Vamos a confiar en lo que tú dices. Edna, me imagino que te sientes orgullosa del hogar que tienes hoy en día, en altas y bajas, y sobre todas las cosas, yo creo que tú como mamá quieres romper, o ya rompiste, esa maldición generacional para sus hijos. Y tu papá es pastor. Mi papá hoy día es pastor. Porque con la misma intensidad que yo oraba por Pablo, oraba por mi papá. Mi papá para mí siempre ha sido, y yo lloraba, y lo digo y me conmuevo diciéndole, Padre, ellos tienen que conocerte. Yo pensaba en la salvación. Yo le decía, mi padre no puede partir de esta tierra sin conocerte. Yo le pedí a Dios que fuera salvo. ¿Qué sabía yo que Dios iba a hacer? Lo que hizo, y el hombre de Dios que es como una iglesia hermosa, que toca tantos corazones. Y yo decía, Dios mío, es que por eso es que tú das más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mi mamá obviamente sigue siendo pastora, no está en Puerto Rico ya, pero es mujer de Dios maravillosa, mi padrastro, y pues mi papá hoy pastorea aquí, lleva ya 20 años. Sí, 21 le saludamos. Sí, una iglesia bella, una iglesia bella. Puerto Rico. Pastores muy bellos. Increíble. Entonces, ¿qué mensaje le puede dar a los hijos de pastores que se hayan arrastrado en el mundo, pero que hoy en día te están viendo y dicen, caramba, pero si ella puede, yo creo que yo puedo? Por favor, dirígete a las cámaras. ¿Qué tú le dices a esos hijos de pastores que no encuentran ni cómo llegar a la iglesia? Bueno, número 1, que de verdad puedan encontrar una persona que tú sepas que el consejo que te pueda dar es valioso. Yo creo que necesitamos a alguien a caminar. Caminar solo es bien difícil. Claro, Dios es el centro de todo, pero hay personas que nos ayudan en nuestro caminar. Y empezamos a ver la cruz de una manera diferente. En la cruz hay redención, hay perdón, hay vida eterna, hay un nuevo comienzo. Y el que no puede enseñarte ese evangelio no conoce al Jesús que murió en esa cruz, que vino a buscar al que se había perdido. Él dice que el sano no tiene necesidad de médico. Así que no importa en dónde caíste, no importa dónde estés hoy, no importa si estás viviendo una doble vida, porque sabemos tener caretas y fingir en la iglesia. Es tiempo de ser libre y conocer la libertad que nos otorga nuestro Padre. La vergüenza, Él no trae vergüenza, Él trae perdón y redención. Así que no te quedes ahí, porque estás perdiendo la oportunidad de vivir la vida que de verdad Él diseñó para ti. Durísimo, espectacular. De verdad que me gustaría saber rapidito, antes de irnos, cómo fue, cómo es que tu papá conoce a Dios, porque sabemos que ahí hay muchos detalles, ¿verdad? Que eso es otro podcast. Sí, pero, ¿verdad? Porque escribir un libro. Yo creo que eso viene por ahí. Porque normalmente son los padres que oran por sus hijos para que Dios cumpla el propósito, pero ahora, después de todo tu testimonio y tu experiencia con Dios, ahora es la que tú oras por tu papá para que él cumpla su propósito en Dios. Yo le hablaba de Dios a mi papá, incluso cuando yo le dije que bueno, te digo más, en el baby shower de mi hija,
como me lo hicieron en el beauty que yo trabajaba, y fue un domingo, y era por la tarde, y yo fui a la iglesia ese día. Pero era por la tarde, no tenía que perderme el culto. Claro, ahí está, escuchaste, ¿verdad? Gracias, por favor. Le vas a hacer algo domingo, algo PM. Hello. Y me acuerdo que En mi caso no, que son por las 6 iglesias. Aquí al revés. Tú lo haces AM. Hazlo al mediodía. Y llegas a las 6 a la casa de Dios. Y me acuerdo que mi papá, estábamos sentados comiendo y me hace, ¿qué está la iglesia? Y le dije, papi, pero si no tengo nada, tan fanática tú estás. Él se paró y se fue del baby shower. No te creo. En serio, así. Él se fue. Cuando yo me caso con Pablo, obviamente en una boda cristiana, aunque Pablo no era cristiano, mi boda fue cristiana. Aleluya. Y mi papá me dice, ¿por qué están orando tanto? ¿Por qué tanto? Aquí no todo el mundo cree en esto, porque mi papá creía en el espiritismo. Wow. Y mi papá me llevaba a centros de espiritismo. En un momento yo tenía una melcocha en mi cabeza, porque yo sabía lo que mi mamá me había enseñado, pero mi papá me está enseñando que esto es bueno. Y yo prendía velas y echaba mejunje, porque yo creía lo que él me... Claro. Y cuando Pablo se convierte, yo me recuerdo decirle, pues me hizo, vamos a ver cuánto le dura. Yo le dije, el próximo eres tú. Y yo recuerdo un día orando, y yo tengo una visión donde yo veo a mi papá pasando a aceptar a Cristo como su Salvador. Wow. Yo a veces le decía, ¿puedo orar por ti? Me acuerdo yo orar y él así, literal así. Y yo recuerdo que yo le dije, mire hermano, patalee todo lo que usted le dé la gana. Ya Dios me lo mostró a usted a sus pies, ya no hay más nada que hablar, usted le va a servir a Dios. Y él se quedó, tú eres loco, esos pastores que son unos pillos. ¿Qué él no decía de los pastores? Lo mismo, y mira, ya los tú pastores. Y Pablo va a este primer retiro, y yo le hablo del retiro y toda la cuestión. Él cae en una crisis matrimonial bien fuerte, donde lo hace pasar por una depresión bien fuerte. Y un día yo recuerdo decirle como que, papi, yo estoy aquí. Él va donde el pastor Alex de Castro, porque lo conocía mi papá trabajó siempre en los medios. Sí, muy conocido y claro. un gran trabajo Y que se hizo. sienta con él. Y cuando él va a hablarle al pastor Alex de Castro, que él le dice, hijo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué pasó? Mi papá no pudo ni hablar. Wow. Mi papá lo que hizo fue llorar. Él le dijo, para ahí, vamos a hacer algo que tú necesitas. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Lo trae a salvación en ese momento y le dice, tú tienes un lugar donde tú te puedas congregar, porque tú necesitas acrecentar tu fe y creer y aprender. Y él le dice, bueno, mi hija siempre me ha invitado a su iglesia. Él le dijo, pues vaya allá con su hija. Y me acuerdo mi papá, eso era un miércoles, ese día había servicio. Y yo recuerdo mi papá llamarme y decirme, llorando, mi papá es un tipo bien alegre, nunca yo lo había visto llorar. Yo estoy escuchando a mi papá quebrantado y me dice, acabo de aceptar a Jesús como mi Salvador. Hoy yo voy a tu iglesia y hoy yo lo voy a hacer públicamente. Ay, Dios mío. Wow. Yo recuerdo cuando se hace el llamado, que yo cierro los ojos, cuando yo lo veo alzar la mano, fue la visión que Dios me había mostrado. Wow. Yo dije aquí, y yo me acuerdo llorar y llorar. Mi papá se enamoró de Jesús al instante. Él me dice que en ese momento él se monta en el carro y le sale la canción de Roberto Orellana, yo tengo un nuevo, y él dice que él lo escuchaba y hacía, y no podía parar de llorar porque decía, yo tengo un nuevo amor. Mi papá se enamoró de Jesús, comienza a leer, a comerse las escrituras de una manera sorprendente. Viene el segundo retiro de caballeros, al segundo que va Pablo, es el primero de mi papá. Ellos van juntos a ese retiro. Qué lindo. Y el resto es historia. Wow, espectacular. Qué impresionante. Si hay un podcast que no quisiéramos terminar es este. Definitivo. Viene más contenido. Edna, qué honor haberte tenido. Y yo sé que ahora eres una de esas mujeres que las más jóvenes tendrían que tener como ejemplo. Porque tienes tu ministerio, tienes tu empresa, eres esposa, eres madre, tienes un corazón. Y mire qué chévere, que normalmente, ¿verdad? La gente piensa que como tú eres hijo de pastor, un día vas a ser pastor. Hemos dicho aquí en podcast anteriores que los ministerios no se heredan. Jamás. Lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando. Los ministerios no se heredan. Esto no es una herencia como un negocio, como una casa. No se heredan. Sin embargo, Edna, su papá es pastor por las oraciones de Edna. Increíble. Y ahora ella también es pastora. Qué lindo. Porque así lo quiso Dios. Amén. Y Dios está haciendo cosas impresionantes. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Como siempre hemos dicho, mire, no importa cuán bajo tú hayas caído, no importa los errores que tú hayas cometido, incluso no tienes que haberte alejado de la iglesia, a lo mejor estás dentro de la congregación y estás alejado completamente de Dios. Hay esperanza para ti, porque al final del día lo que Dios tiene contigo no es porque tus papás son pastores, es porque hay un propósito que tiene tu nombre. Y Edna es el vivo ejemplo de la gracia de Dios. Edna, palabras finales para estos hijos de pastores que nos escuchan, que
te escuchan, su corazón posiblemente ahora está siendo bien tocado, pero aún así no encuentran cómo hacer como tu papá y decir, voy para la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que lo primordial es algo que nosotros hablamos con nuestros hijos siempre, porque nunca le hemos querido meter la presión de porque son hijos de pastores, tienen que su andar y ustedes. Y siempre hablamos y decimos, tiene que dejar de ser el Dios de tus padres y convertirse en tu Dios. Porque lo vemos como el Dios de nuestros padres. Sí, le dimos el ejemplo, sí le hemos dado la base y confiamos en lo que sembramos. Pero tienes que hacer esa relación personal y hasta que no la tengas, vas a seguir conociendo al Dios de tus padres. Y uno tiene que tener esa experiencia viva de quién es Él. Y yo creo que eso es lo mejor, porque yo tengo la experiencia de mi mamá, yo tengo la experiencia de mi papá, pero yo tengo una experiencia con mi Dios vivo. Y el que me rescató, el que me redimió. O sea, mi experiencia es personal, no es la del altar, porque tú puedes coger pon con lo que se predica los domingos y los días que haya. Tú tienes que hacer una experiencia personal con Él y Él está disponible siempre. Espectacular. Qué clase de podcast. Gracias Durísimo. por darme el honor de tenerte acá, tu esposo, y bueno, que sigas marcando corazones. Amén. Familia, gracias por acompañarnos. No, gracias. Becky, ¿dónde la gente te puede conseguir? Rebeca Maldonado Music en todas las redes sociales. ¿Y a ti cómo te pueden conseguir? Harry Samuel Maldonado en Instagram, en Facebook y también ahí estamos en TikTok. Así que búscanos para conectarnos contigo y que disfrutes el contenido. ¿Cómo te pueden conseguir, Edna? Edna Ubray, Así en que, Instagram y en Facebook. Sí. Pero que no se le olvide, Edna es madre, esposa, amiga, pastora, pero también es una gran empresaria. Ay, espectacular. Y es una de las mejores wedding planners en este Harry país. Mr. Gender, donde revelé el sexo de mi bebé, fue parte del baby Que eso es otro shower. testimonio más. Dios mío, Edna es espectacular y lo mejor que tiene Edna es que ella es tan dada que personalmente son personas que tú aprendes a honrar. Porque Así vivimos es. en un mundo tan egoísta, ¿verdad? Así es. Quítate tú para ponerme yo. Así es. Así que, bueno, te honramos, Edna. Eres muy especial. Gracias por estar Y aquí. para nosotros, gracias por ser la primera de nuestros No, la nueva temporada, señores. Estamos muy Así felices. que, y usted pendiente, porque ahora viene el poscatón de Pablo, señoras y señores. Así que usted, por eso usted tiene que suscribirse a este canal, active las notificaciones oprimiendo la campanita, porque el contenido que viene es espectacular. Hay unos proyectitos por ahí con Edna también, no le vamos a hablar mucho. Usted conéctese y recuerde, como siempre decimos, no escogimos ser hijos de pastores, pero es una bendición serlo. Hasta la próxima, bendiciones. It's a wrap. Excelente.